que Dios pone en nosotros. Existe un primer milagro en el Evangelio. Todas las primeras cosas se llama la ley de la primera referencia que se encuentra en la palabra de Dios. Normalmente lo que primero la palabra de Dios referencia tiene cosas importantes y uno tiene que prestarle atención. En el Antiguo Testamento hay leyes de primeras referencias cuando aparece por primera vez una palabra en el Génesis, y todo esto tiene un significado profundo. Pero en el Nuevo Testamento, como yo les expliqué algún día para las personas que no estaban, el Antiguo Testamento es un testamento que está profetizado o encubierto o oculto a los ojos naturales. El Nuevo Testamento es la revelación del Antiguo Testamento. De hecho, en el Nuevo Testamento hay más referencias del Antiguo Testamento que en ningún otro lado, hay más de 700. El Señor Jesús citó el Antiguo Testamento en cada una de las cosas, pero él al citarlo simplemente revelaba lo que ya el Padre había escrito, ¿sí? Porque todo el Antiguo Testamento habla de Jesús, desde Génesis hasta Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento dentro de lo que llamaron el canon bíblico. Y el Nuevo Testamento no reemplaza al Antiguo, simplemente lo revela, se unen los dos. Entonces toda revelación y toda cosa no está desligada, como en algún momento les dije. Toda la palabra de Dios es coherente, es una. Y eso es lo que vamos a tratar de mirar. Entonces el título de lo que vamos a ver hoy se llama El agua fue vino y nuestras vidas fueron llenas en él, en Jesús. Ese es el primer milagro que hace en el Evangelio de Juan. Entonces vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo 2, versículos del 1 al 12. ¿Cuál? Juan, Evangelio de Juan, capítulo 2. Juan 2, versículo 1 hasta el 12. Yo ya lo tengo. Exacto. Entonces, si todos ya están, entonces vamos a leer. Dice: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando vino, la madre de Jesús le dijo: ¿no tienen vino? Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que le servían: haced todo lo que os dijere. En el versículo 6 dice: y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían entre 2 o 3 cántaros. Y Jesús les dijo: llenad esas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestro de sala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y les dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya ha bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Dice: después de esto descendieron a Capernaum él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Este es un relato que, si uno lo lee rápidamente, digamos, yo lo leí muchas veces y yo decía que no me parecía tan milagroso. Me parecía más milagroso cuando el Señor sanaba leprosos y cuando levantaba un paralítico y eso, pero convertir realmente agua en vino, pues la verdad yo no le di mucha trascendencia en muchas veces que lo leí. Pero algo que se deben fijar en lo sobrenatural de este milagro es que ese milagro hizo que se manifestara. En el versículo 11 usted dice que dice: manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Algo supremamente profundo que pasa cuando el Señor hace estas señales, que manifiesta su gloria, ¿sí? Y dice que sus discípulos creyeron en él. Entonces vamos a empezar a desarrollar este capítulo 2 de Juan, del 1 al 12. Entonces empieza en el Evangelio del 1 al 2, dice: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea.
y estaba allí su madre, o sea, la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Algo particular es por qué las bodas se hacían en el tercer día y no se hacen en el cuarto día, en el quinto día, en el séptimo. Bueno, nosotros hacemos bodas casi siempre los viernes para poder trasnochar y llegar el sábado. ¿Sí? O a veces se hacen las bodas los sábados para el domingo. Hay cosas que se malinterpretan terriblemente, ahorita les voy a contar que, pero a ustedes no les parece simpático porque la palabra de Dios dice que al tercer día y no al cuarto y no al primero y no al quinto ni al séptimo, la plenitud. Digamos que eso lo vamos a descubrir. Si nos vamos a Génesis capítulo 1, versículo del 9 al 13, este es el tercer día de la creación. Génesis capítulo 1, versículo 9 al 13. Versículo que... Listo. Del 9 al 13. Entonces, usted está que se lea. Y les dijo, júntense las aguas que están debajo de los cielos y en un lugar y Descúbrase. descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios. Y llamó Dios a lo seco tierra y a la reunión. Y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. ¿Hasta cuándo? Sigue hasta el 13. Y les dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semillas, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en el ¿qué? En él. En el sobre. No, en él. Sobre la tierra. Sobre la tierra. Y fue así. Y produjo la tierra hierba verde y hierba que da semillas según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y a la mañana el día tercero. Exactamente. Entonces, cuando leen eso, entonces uno dice, uy, pero ¿qué tiene que ver esto con una boda, sí o no? En el tercer día. ¿Ah? ¿Se crea ahí uno solo en hombre y mujer? Sí, está uno de los misterios. El día tercero es el primer día donde se fructifica, donde se produce la semilla. La naturaleza y la magnificencia de Dios está dada por semilla. Hay algo que dice que la hierba produce su semilla según en él. Los seres humanos tenemos semilla. La promesa en Génesis 3:15, que es la promesa que le hace Dios a la mujer después de la caída, le dice: la semilla suya, o sea de la mujer, contenderá contra la semilla de él, la serpiente. Y es una batalla. Esa promesa en Génesis 3:15 que habla de la semilla, que es Jesús, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, 100% hombre, 100% Dios, es un producto de la semilla. Pero en Génesis 1 de 9 a 13 es el único día de los 6 días de creación que tiene 2 bendiciones. Y casi nadie se da cuenta. Si ustedes se dan cuenta, en el 9, cuando llegan al 10, dijo: y llamó Dios a la tierra seca, a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. En el mismo día, dice, después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol que dé fruto según su género, porque la semilla que está en él sobre la tierra. Y fue así, y produjo pues que la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, árbol que da fruto cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno. Es el único día en donde hay 2 bendiciones. Entonces, en la tradición judía o hebrea, este es el día donde ellos dicen que hay una doble bendición. Como es la bendición de la semilla, está la bendición en la semilla del hombre, ¿sí? Y en la semilla de la mujer, porque la mujer tiene óvulo y el hombre tiene semilla. Que eso también era un misterio, porque cuando Dios le dice a la mujer, que les he contado en Génesis 3:15, Satanás nunca entendió eso. La mujer no tiene semilla, la mujer tiene un óvulo, el hombre tiene la simiente, o lo que se llama el esperma o el semen, que significa semilla. Y nosotros producimos según nuestra semilla. Los hombres producimos seres humanos. Este misterio que coloca Dios en esa boda de Canaán, en ese misterio de la semilla, es lo que más ataca hoy en día a Satanás. Él quiere transgredir lo que Dios llamó.
Él quiere que dos semillas, hombre y hombre, se reproduzcan. ¿Ve qué cosa tan absurda? O quieren que dos mujeres se reproduzcan. Eso es absurdo. O sea, yo les digo, haga un experimento con los niños, ponga al señor cucaracho y al amigo cucaracho a ver cómo se multiplican, déjenlos ahí guardados y verá que eso cuando salen hay muchísimos cucarachitos. No hay nada, se destruyen. Porque no es un principio de semilla y es una idea diabólica del infierno. Pero lo que intentamos ver en esto, en Génesis, es que hay dos misterios. Cuando hay una boda hay un misterio grande. La boda es un acto en el cual un hombre y una mujer deciden unirse, ¿sí?, por amor, para cumplir un principio, pero su propósito es procrearse. De los matrimonios salen hijos, siempre. Y uno es bendecido porque los hijos son bendición de Dios para nuestras vidas. Entonces, entiendan que en el tercer día el misterio se relata, es porque hay una doble bendición, hay una cosa. Pero también en el tercer día hay un misterio muy grande, que el Señor lo revela, que se llaman los frutos. Y hubo hierba. Es el primer día donde la creación da vida, ¿sí? En los otros días se creó, ¿qué? Los cielos y la tierra, las lumbreras de los cielos. Pero en donde se genera la vida está en el tercer día. Entonces existe una tremenda bendición en el tercer día, una doble bendición. También existe algo que Dios separa. Si ustedes se dan cuenta, en la separación Dios llama a ser fructíferos. La tierra no fue fructífera hasta que no separó los mares de la tierra, ¿sí? Esa agua, hay algo misterioso. En Apocalipsis usted no encuentra mares. Leanse en el libro del Apocalipsis y una de las cosas que no encuentra uno en el libro del Apocalipsis es que haya mar. No hay mar. Búsquenlo y verán que no hay mares. Está un río que sale ¿dónde? Del trono de Dios, de aguas fructíferas, pero no hay mares. Y esa separación de cuando Dios colecta las aguas, separa, forma la tierra. Si ustedes lo ven en el ámbito espiritual, cuando nosotros llegamos al bautismo, que algún día hablamos de eso, ¿qué se separó de nosotros? La vida. Se separó lo carnal de lo espiritual. Acuérdense que el Espíritu Santo, una de las representaciones es la lluvia, es el agua. Y ahorita lo vamos a ver más adelante. Cuando Dios separa eso, Él trae vida. En la separación, ¿sí?, Dios trae algo que se llama fructificar, porque ese día la tierra dio fruto según su semilla que había en Él. Cuiden eso, porque uno lo que da es la semilla que está dentro. En la parábola de la semilla de los 4 terrenos, recuerden que según donde cae la semilla, en el terreno que cae ya fructifica o perece, ¿sí? Pero también existe algo que hizo en la noche el enemigo. Cuando dijeron los discípulos, Señor, Señor, ¿no sembraste buena semilla? ¿Y por qué hay ahorita qué? Cizaña. Y él dijo, un enemigo que vino en la noche la sembró mientras dormía. Y el Señor dijo, no la arranquen, déjenla que ella fructifique. Porque en la época de la cosecha es cortada. Si la arrancan ahorita, arranca con sus raíces las otras semillas y puede ser una pérdida grande. Entonces en ella hay una producción abundante. Vamos a movernos rápido hacia Mateo 17, 19. Mateo 7. 17, 19. Mateo 7. Sí, ya, que todo el mundo llegue. Mateo 7, versículo 17 hasta el 19. ¿Qué dice doña Dacha? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Miren, este es algo que el Señor Jesús le está hablando a los fariseos. Juan también habló del mismo tema. Él les dijo, acuérdense, en día 3 se generan los árboles, cada árbol produce según la semilla que hay en él. Y el Señor Jesús revela lo que estaba en el Génesis, porque todo el mundo leía el Génesis capítulo 1, versículo del 9 al 13, y dijo, ay, pues sí, creó árboles y qué. Pero hay un misterio en la semilla y hay un misterio en lo que sucede dentro de los árboles, porque los árboles representan la vida de nosotros. Hay un árbol de muerte que trajo muerte a nosotros, que se llama el árbol del conocimiento del bien y del mal. Este árbol no tenía una semilla pura, tenía una semilla mezclada. Usted tiene la mezcla de lo bueno y de lo malo.
del conocimiento del bueno y del malo. Y cuando Satanás citó acerca de este árbol, él le dijo, coman, porque sus ojos serán abiertos y tendrán conocimiento igual que Dios y serán como Dios conociendo el bien y el mal. Y cuando la mujer se aproxima en sus 3 pasos, en Génesis 3, ella ve que el árbol es bueno, que el árbol es con fruto delicioso y codiciable, y por último toma de ese árbol. ¿Y qué pasa? Cae y le da a su marido. Entonces todo árbol, en la semilla que hay en él, va a producir un fruto. Y el Señor Jesús dejó esto claro. Dice que todo árbol da ¿qué? Buenos frutos. Pero existe un árbol malo que da ¿qué? Malos frutos. Cada cual da según su semilla. Lo bueno, bueno, lo malo, malo. No hay nada que malo de bueno y esto que es medio bueno da algo malo. No. Lo malo da cosas malas, lo bueno da cosas buenas. Isaías 5, si lo recuerdan, una de las discriminaciones que suceden en este tiempo es que las personas van a llamar a lo amargo, dulce, a la luz, tinieblas, a lo bueno, malo y a lo malo, bueno. Esta es la época donde se transgreden las leyes de Dios. Ya la verdad es relativa. Si ustedes hablan con las personas, las verdades dependen de las situaciones. Ya no existe verdad según ellos, existe según su situación. O sea, usted es digno de mentir si la situación se lo acolita. Usted es digno de robar si la situación se lo amerita. Y resulta que eso no existe. Las cosas son malas porque van a causar frutos malos, o las cosas son buenas porque van a causar frutos buenos. Y dice, y no puede, mire la restricción tan grande que Jesús les dice. O sea, que no puede haber un buen árbol que da malos frutos. No puede alguien que haya recibido a Cristo que su vida no cambie. No puede existir una persona que diga que ama al Señor profundamente y su vida no sea transformada. Claro, tenemos luchas. Claro, nos falta disciplina. Claro, a veces nos angustiamos y nos perdemos. Pero hay algo que Dios sembró en nuestro corazón, que nos hizo pertenecientes a Él y que Él nunca va a soltar. Porque Él nunca va a perder. Porque Él es bueno y Él nos retiene en su mano. Y dice en el 19, todo árbol que no dé buen fruto es ¿qué? Cortado, echado en el fuego. Hay un destino para la maldad, hay un destino para los impíos. En uno de los profetas, creo que Jeremías, dice que Dios no se complace acerca de la destrucción de los impíos. El Señor dice que Él no quiere que nadie se pierda. ¿Sí? Ellos dicen, crean en mi Hijo, mas tengan que vida eterna en Él. Porque no hay gloria en algo que se pierde. No hay gloria cuando ustedes dicen, yo no necesito a Cristo porque yo soy bueno. Va a haber una demostración en los frutos que dé usted en su vida, ¿sí? Que van a saber qué tipo de semilla hay. Siguiendo esa separación entre bueno y malo, uno lo ve en Colosenses 1:13. Si nos vamos hacia Colosenses capítulo 1, versículo 13, vamos a encontrar algo maravilloso. A mí me encanta el capítulo 1 bueno, me encantan todos los capítulos de la Biblia, pero este 1:13 es chistoso, gracioso, poderoso, hermoso. Él dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado. 1:13. Cuando uno lee todo el capítulo de Colosenses, en el 1, a ver si lo logro encontrar acá rápido y lo leo. ¿Alguien lo tiene? Capítulo. ¿Colosenses qué? Pablo, papi, yo lo tengo, Pablo. Ahorita, mamacita. Cuando empieza en el versículo 3, dice, siempre orando por vosotros, dando gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído vuestra fe en ¿quién? En Cristo Jesús, y del amor que tenéis con todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo. Lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, y como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos
del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno en el Señor, agradándole en todo, llevando otra vez que fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de la gloria, de su gloria y de toda la paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, la cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención por su sangre y perdón de pecados. Si ustedes leen eso, fíjense en que el apóstol Pablo habla de que den fruto, que den fruto, que den fruto. El conocer la voluntad de Dios hace que haya una semilla en ustedes para que dé ¿qué? Fruto. Y ese fruto va a hacer que nosotros seamos trasladados de un reino de tinieblas hacia un reino de luz. Y eso hace que haya una separación de los árboles buenos y de los árboles malos. Y entiendan que el árbol malo tiene un destino, que es cortado y echado ¿dónde? Al fuego. Y el árbol bueno, por sus frutos los conocerán, pero uno está trasladado y redimido por la sangre ¿de quién? De Cristo Jesús. Cuando uno va a Lucas 3:9, entiendan otra cosa. ¿Lucas qué? Lucas 3:9, ahí está hablando Juan el Bautista, que trajo diciendo la luz del Señor, dijo, y también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Esto es una cosa profunda. Entiendan que Dios no hizo a un hombre para que un hombre se pierda. No hizo una mujer para que una mujer se pierda. Dios los hizo con un propósito, fructificar las cosas. Pero hay árboles que se niegan a dar ¿qué? Buen fruto. No, ni siquiera fruto. Estos son mejores. Hay unos que dijeron no va a dar fruto. Y cortados. Estos son aún peores. Dice, todo árbol que no da buen fruto. O sea, ellos están capacitados de dar fruto, pero no dan un fruto bueno, dan un fruto malo. Dice, se corta y se echa en el fuego. Y todos los, no sé si recuerdan la historia, están Juan el Bautista bautizando y empezaron a venir a él fariseos, saduceos, y les enseñó a víboras hipócritas. ¿Quién los enseñó a huir a ustedes del infierno? Porque ellos sabían que si se acercaban al agua bautismal y se arrepentían de pecados, Dios era justo y fiel para perdonar. Y él les dijo, tranquilos, bautícense, límpiense. Pero la limpieza tiene que traer ¿qué? Fructificación. Y por eso les dijo, se pueden echar eso, pueden ser hipócritas, pueden pasar por el bautismo, pero los frutos que ustedes den, de ellos van a ser juzgados. Por eso les dice, no los van a cortar ya, dice que el hacha está puesta ¿a dónde? A la raíz. ¿Ustedes saben por qué el hacha se pone a la raíz? Ustedes que conocen harto del campo, ¿qué pasa si uno corta un árbol arriba? No, vuelve y crece. Si usted corta la raíz, lo mata. La raíz solo tiene que ser golpeada. La raíz solo tiene que ser atravesada. Ni siquiera tiene que cortar totalmente, solo tiene que herirla. Y ese árbol se seca totalmente. Por la raíz se alimenta el arbolito. Por la raíz se alimenta el arbolito. Entonces, si usted corta arriba, Dios le está diciendo a usted, yo no voy a dejar ni siquiera herencia suya. Dice, voy a colocar el hacha ¿en dónde? En la raíz. O sea, usted va a desaparecer. Lo mismo se relata en Mateo 3:10. Dice, y también ya está el hacha, está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es echado, es cortado y echado en el fuego. El fuego tiene una propiedad. Purifica también. ¿Quema? Sí, quema, purifica, cambia, transforma. Siguiendo en el relato que estábamos hablando del primer milagro del Señor Jesús, después Juan capítulo 2, versículo del 3 al 4 dice, faltando vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. En esta boda faltó vino, no era cualquier cosa. Este vino que está allá no es el vino que embriaga. Y cuando el maestro de sala dice, usted primero da mucho vino
del bueno, y cuando ya han tomado mucho, nuestra cultura que nos enseñó a que nosotros bebemos y tomamos para embriagarnos, en la cultura de ellos no. Ellos tomaban mucho vino es solo por una situación, porque el vino también llena. Y usted por más que quiera tomar cuando está lleno no toma más. Entonces a las personas les gusta dar a alguien que se llene rápido, ¿sí? Y ya cuando está lleno pues ya usted no es capaz de degustar si es bueno o es malo. Más que la embriaguez, a nosotros nos enseñaron que es que los querían emborrachar, y muchas personas citan la boda esta para decir que es legal tomar vino. O sea que uno debe tomar vino. Vino de esa época no es un vino fermentado como el de nosotros, y si se fermentaba, uno encuentra en todo el Levítico que todo pan leudado, y leudar o tener levadura, que la levadura germina o fermenta o eso, tiene asociación al pecado. Pero no tener vino, entiendan una cosa, más que la parte alcohólica, entiendan que el vino dentro de la palabra de Dios tiene una significación profunda, o es un significado altamente profundo. Ya lo vamos a ver. En la boda, a mí me encanta esto. Como esposo y esposa, el no tener vino en la boda, en esa situación que uno celebra, la alegría. Y uno invita a las personas para compartir que la alegría de que se está casando, la alegría de que usted va a presentar a su esposa, la alegría de que va a formarse una buena nueva vida. De dos se formarán uno. Y eso es lo que estaban compartiendo. Pero si en esa boda no está Jesús, el vino se acaba. Pero como estaba Jesús, ¿qué pasó? El vino llegó. La madre dice algo profundo. Le dice, su madre dijo a los que servían, hagan todo lo que él os dijere. Aunque no era el día y la hora de Jesús, ¿sí? No era el momento donde él... Uno no entiende eso. ¿Ustedes por qué creen que Jesús le dijo que aún no era la hora? Durante todo el Evangelio hay muchas partes donde ya lo iban a aprender y dicen, pero aún no era la hora. Lo iban a apedrear y dijeron, pero aún no era la hora. ¿De qué hora se hablaba? La crucifixión. Porque él antes de la crucifixión, en la cena en el aposento alto, ¿qué les dijo? Este es mi cuerpo, que será entregado por nosotros, y esta es mi sangre, que es el símbolo del nuevo pacto. Pero él no tomó una copa de sangre de él tomó una copa de vino. El vino representa la sangre del cordero inmolado. Esa sangre fue derramada, ¿cuándo? En Éxodo. ¿Se acuerdan en la salida? La salida de Egipto, en la última plaga de los primogénitos, cuando el Señor va a pasar y va a morir, le dice, pinten los dinteles de su casa con cruces de sangre. Habían 3 cruces, para los que no saben. Toda puerta tiene 3 dinteles. 3 cruces de sangre se pintaron, 3 cruces en el monte del Calvario, en la Gólgota, estaban cuando Cristo murió. Eso estaba figurativamente en Éxodo, un tipo de la cruz del Calvario, y se cumplió tal cual como pasó en Éxodo. Y hubo un cordero pascual que su sangre protegió a los que estaban dentro de esa casa, no fuera. Y ese cordero pascual que es Jesús vino y nos protegió con su sangre. María sabía que él era la provisión de Dios porque se lo dijo un profeta cuando Cristo nació. Dice una realidad en el final de los tiempos. Uno dice, pero ¿esto qué tiene que ver con este fin de los tiempos? Todo es profético, a mí me encanta. Cuando nuestros días son acortados, nuestros corazones están abrumados. A mí me encanta porque en este día, yo no sé si a ustedes les pasa, ¿ustedes creen que los días son más largos que antes o más cortos? Corto. ¿No sienten que las semanas pasan más rápido? Pero los relojes marcan los mismos 60 segundos y no los han cambiado. Entonces explíquenme por qué. ¿Por qué el tiempo, ¿Es el final de los tiempos? por qué el tiempo se va así? ¿Por qué es el final? Que es mal administrado. ¿Ah? Mal administrado. Sí, puede ser. Ajá. Pero yo lo que creo es, el Señor Jesús lo dice en el Evangelio en Mateo, dice que si los días no fueran acortados, ninguna carne se salvará. Hay personas que entienden, interpretan eso como que los días de la gran presión van a ser acortados,
porque cuando esté la época de la tribulación, la gran tribulación, va a ser tanto y tan profundo el dolor que los días deben ser acortados para que toda carne pueda ser salva. Pero yo, esto es una idea de Rommel Morales, no está metida en la Biblia. En el sentir de estos tiempos, si uno ve, el tiempo pasa más y más rápido. Y realmente no es que cambie, pero es como cuando ustedes ven un reloj de arena. ¿Sí conocen los relojes de arena? Entonces son unas cosas así. Cuando usted está en la superficie y empieza el tiempo, usted casi no nota. Si uno fuera un granito de arena y estuviera metido en ese mar de arena, uno miraría y dice, esto no pasa nada. O sea, no pasa nada. Pero el granito de arena que ya le toca en el cono, cuando ya se está acabando la arena, usted empieza a ver que esa vaina... Sí. Y hay un momento, habrá un último segundo que uno como granito de arena se va y se acabó el tiempo. Yo no creo que se acorten, pero hay una velocidad en que están sucediendo algo y está pasando otra cosa. El corazón de uno se empieza a abrumar. ¿Saben qué es abrumarse? A estar más constreñido, a tener más preocupaciones. En estos días, si uno le pregunta a los abuelos cómo vivían, y realmente usted se paraba, iba y trabajaba, hablaba con su mujer, disfrutaba en la casa y volvía. Hoy en día uno se para, ay, mi no tengo tiempo, tengo que ir al trabajo. Y en el trabajo uno dice, ay, no tengo tiempo. Y llega la familia, oiga, no tengo tiempo. Hay una ausencia de falta de tiempo. Pregúntenle a cualquier persona si tiene tiempo. Oiga, ¿nos podemos ver mañana? ¿Vamos a hacer esto? No tengo tiempo. ¿Quiere ir a comer conmigo? Vamos a comer. No tengo tiempo. Nadie tiene tiempo. Yo no sé qué le pasó al tiempo, en dónde lo metieron. Pero eso abruma el corazón porque los días pasan. Yo también a veces digo, no tengo tiempo. Mi señora me dice, vamos a ver una película. Y yo le digo, uy, una película, 2 horas, no tengo tiempo. Yo digo, el tiempo, el Señor dice, rediman el tiempo porque los días son malos. Y acuérdense en que el tiempo es una bendición que Dios dio para que nosotros no nos perdiéramos en la eternidad. Si el tiempo Dios no lo abre, nosotros nos condenamos para la eternidad. Si ese intervalo de tiempo en nuestras vidas no se abre, nos morimos sin conocerlo a Él. La filosofía a uno le decían en quinto, la pregunta filosófica del hombre: ¿a qué nace el hombre? ¿Para qué nazco? ¿Cuál es mi vida? La vida solo tiene una razón de ser. Si usted no conoce a Cristo en esta vida, se fregó. Porque no hay otra vida donde conocerlo. Vida solo es una. Esto que nos dio Dios, este intervalo de tiempo, los latidos, como les he dicho, que son contados, no son infinitos. Y les he hecho muchas veces el experimento, toques en el pulso, miren que su corazón hace clac, 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 clac. Eso no se está reproduciendo, eso se está acabando. Cada latido se fue, ya no vuelve. Y uno está diseñado con N latidos que Dios da, 1 millón, 2 millones, no sé, pero no son infinitos. Y ahorita con 45 años de vida, yo creo que tengo menos de la mitad de mis latidos. Ya no tengo los que me dieron cuando inicié. Y si mis latidos se agotan y yo no conozco al Dios que creó el tiempo, me pierdo para la eternidad. Si yo no enderezo lo que mi vida Dios dio para yo disfrutar, para ser pleno, para cambiar las circunstancias, para amar. Yo le decía que días a alguien, no me acuerdo a quién, ¿usted no se acuerda quién fue? Si va a amar, ame ya. Si va a abrazar, abrace ya. Si va a pedir perdón, pídalo ya. Porque tal vez no existe el minuto después. Tal vez nos acostamos y no levantamos al otro día nuestros ojos. Si quieren ser felices, sean ya felices. Si quieren conocerlo a Él, conózcanlo ya ahora. No esperen después, porque tal vez no hay un después. Nadie asegura, mire, se los digo, nadie asegura que el paso siguiente, el minuto después, la hora siguiente, ustedes estén vivos. Y somos groseros ante Dios, dejando que el tiempo se desperdicie como agua pasando por las manos. Y no lo puede uno retener. Lo que vamos a hacer, hagámoslo ya. Dice el enemigo, el diablo, quiere tender un lazo, el cual
está hecho para que la vida de nosotros sea drenada, sea quitada, sea desperdiciada. Satanás muchas veces no tiene que dar un golpe de astucia y matar a un ingenuo, porque Satanás mata a los ingenuos. Satanás mata a los burladores, los que dicen, ay, eso no hay Dios, mire todos los malos cómo progresan. Sí, mírelos después en las noticias cómo son cortados. Y los salmos dicen, solo los vi florecer y resplandecer para que el hacha cayera en la raíz. ¡Clic! Se fue. Se fue. No hay más. No lo disfrutan. Y él tiene que colocar un lazo en los jóvenes, en los niños. Yo estaba mirando con ellos hoy una película que vio mi hija. 3 ardillas. Que llaman, ¿cómo se llaman? Alvin y las ardillas. Metidos en un cuarto oscuro jugando un juego. Y esa caricatura refleja la verdad. Nuestra generación los estamos perdiendo en los videojuegos. A los jovencitos como Manuel y los otros, en los videojuegos. Y yo le digo a él, le digo, Manuel, la vida se va y no vuelve. Todo el día de él en un juego. Y no crean que los adultos no pasamos. Todo el día dándole al WhatsApp y al Facebook, mirando las babosadas que otros colocan en el Facebook, enterándonos del chisme de la cosa. Y eso no nos va, eso nos drena la vida. Y el Facebook no es malo, a mí me parece, no lo tengo, pero yo veo que a veces salen cosas interesantes. El internet no es malo, es depende cómo el uso uno le dé y cómo el tiempo de uno se va ahí. Porque lo que se les va no vuelve, entiendan eso. Miren Lucas 21:34. Eso el Señor Jesús pareciera que estuviera hace 2000 años parado el día de hoy. Dice, miren también por ustedes mismos, que los corazones suyos no se carguen de glotonería, embriaguez, afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Casi que él les dijo igual que hoy, un día va ese último grano de arena, ¡fum!, irse, y los va a tomar, ¿qué? Desprevenidos. Y están cargados los corazones de ¿qué? Glotonería. Glotonería no solo significa comer en exceso y comer más de lo que es. Uno tiene apetito en los ojos, en los oídos, en los pensamientos. Uno es glotón. A veces uno no solo se satisface con lo que Dios bendice y da, sino quiere codiciar y desear más allá. Como les decía, el pasto del vecino es más verde que el mío. El carro del vecino es más bonito que el mío. La mujer del vecino es más atractiva que la mía. Todo lo del vecino es mejor que lo mío. Y empieza Satanás a ahondar en el corazón y a poner ¿qué? Glotonería, excesos, embriaguez. El embriaguez en Levíticos 10 dice, no tomen vino porque el vino hace que usted no discierna entre lo bueno y lo malo, entre lo santo y lo profano. Por eso le decía a ustedes como sacerdotes, no prueben el vino. El Espíritu Santo dice en los últimos tiempos, sean llenos del Espíritu Santo, no diluyan su entendimiento en vino. Pero este no es el vino de pacto que Dios hizo para traer salvaciones. Este es el vino que se inventó Satanás para remedar la llenura del Espíritu Santo. Porque acuérdense que todo borrachito es generoso. El que paga la cuenta, y yo los invito. Se vuelve amable, le cambia el carácter. Pero no está lleno del Espíritu Santo, está lleno de vino, está lleno de mundo, está lleno de pecado. En el 35 dice, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan la faz de toda la tierra. A mí me encanta esto. El lazo que pone Satanás no es un lazo selectivo. El lazo que él diseña es para mandárselo a ¿quiénes? A todos los que habitan la faz de la tierra. Muchas veces las personas dicen, no hermano, es que usted como es cristiano. Satanás descubrió algo en el libro de Job. Yo siempre les pregunto, ¿por qué Satanás sabía que había un cerco protector al lado de Job? Porque es que Satanás tiene poderes y entiende y ve. No, porque Satanás quería fregar a Job siempre. Siempre lo quiso maltratar, siempre lo quiso lastimar, siempre quiso atacar su vida. Y encontró, como muchos presos en las cárceles esas eléctricas, pero esas son de la televisión, ¿no? Que está la cárcel eléctrica y ¡uy! Entonces ya no se acercan a la cárcel. Eso le pasaba al diablo. Había un cerco que protegía a Job,
Pero la intención del corazón de Satanás era destruir a Job, ponerle un lazo. ¿Sí? Y lo más, a veces dice uno, absurdo de esa historia, es que ni Satanás ni Job sabía que ambos estaban caídos en el mismo sitio. El único que lo sabía era Dios. Porque Dios le dice a Satanás, bueno, él aquí, o sea, Job, está en tu mano. Ah, ¿de verdad? Sí, porque Job temía lo que él tenía en su corazón. Pero la misericordia de Dios y su protección nunca se removió, a pesar de que Job ya había abierto una puerta para que Satanás tocara su vida. Y el diablo desde hacía mucho tiempo había querido destruir a Job. Por eso él tenía el conocimiento de que ahí había un cerco electrocutado y que él no podía hacer nada. Y se molestaba. Y se molestaba. 36. ¿Qué debemos hacer nosotros? Velad pues. ¿Cuándo? En todo tiempo. ¿Haciendo qué? Orando. Que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, y de estar de pie o en pie delante del Hijo del Hombre. Hay una provisión de Dios en el cual usted puede estar delante de Él. Va a haber una tentación sobre todo este mundo, una prueba. Va a haber un lazo que está caracterizado por glotonería, por embriaguez, por desesperación. ¿De qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a tener? El Señor les dice, oren, velen todo tiempo, para que sean tenidos de escapar de todas estas cosas. O sea que es posible escapar. Hay una vía de escape. Yo les he contado, y mi mamá ahorita tiene toda una gran pregunta que me ha hecho, que yo dije la vez pasada. ¿El rapto es un regalo? ¿O el rapto es algo que ustedes logran? La salvación es un regalo. Señor Jesús murió. Juan 3:16. El amor del Padre se refleja, dice que Él da a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida. ¿Quién es todo aquel? Todo aquel mundo. Él dice, de tal manera amó Dios al mundo. Pero el rapto de la iglesia, no sé si lo conocen o lo saben. 1 Tesalonicenses 4, del versículo 13 en adelante. Eso es un premio. Ahí está. Velen pues en todo tiempo, orando para que sean dignos de escapar de todas estas cosas que vienen. ¿Saben por qué se ora? Porque si usted no ora, entra en glotonería. Si usted no ora, entra en desesperación. Si usted no ora, entra en una situación. Dormir. ¿Ustedes sí se acuerdan, Pedro, Monte de los Olivos, última noche? El Señor Jesús les dijo y les repitió, el Hijo del Hombre va a ser entregado, me es necesario morir. Él dijo, y mi alma, y tomó a su grupo más cercano, cogió a Pedro, cogió a Juan, no me acuerdo el otro, y se los llevó aparte, y les dijo, oren conmigo, porque mi alma está casi hasta la muerte de dolor, casi hasta la muerte. ¿Saben qué hizo Pedro? Dormir. Se durmió, imagínense. Pero si ustedes ven, dicen que en él se había puesto sueño en sus ojos. Extraño, ¿no? Cuando usted ve la misma situación de cansancio en el Señor Jesús durmiendo en una barca y siendo atacado para acabar su ministerio, el Señor Jesús no tenía cansancio en sus ojos. Él estaba cansado de su ministerio. Estaba ahí reposando, recuperando fuerza. Pero Pedro le pusieron ¿qué? Sueño en sus ojos. Ese mismo sueño cuando pone y no lee la palabra. Dicen que el príncipe de este mundo, Satanás, pone un velo sobre el mundo. Porque va a haber un día en el cual va a ser un lazo colocado sobre toda la humanidad. Y va a venir el Señor, que no nos encuentra a nosotros por allá. Uy, Dios. Esto salió terrible. Pero Salmo 91, alguien que me ayude con Salmo 91. Yo me lo sé de memoria. Dígalo. Hasta el final. Papi. No, pero vamos leyendo. Porque Papi, yo ya lo tengo. Salmo 91, listo, lo tengo. A ver, diga. Listo. El que habita al abrigo del Altísimo. Dacha, por favor. Pero es que yo ya
El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en él confiaré. Él te librará del lazo del cazador, Ahí, de la ahí, ahí. peste destructora. En el Salmo 91, versículo 3, ¿qué hace el Señor Jehová cuando uno habita y mora en Él? Él nos libra del lazo del cazador. Satanás tiene una intención sobre nosotros, tender lazos. Después lo que hace es que manda peste destructora. Alguien, ella está escuchando a una pastora ayer. Muchas de las cosas que dijo me impactó, otras realmente no. Pero realmente algo que me impactó es nosotros en esta sociedad a veces no discernimos correctamente de dónde viene el ataque y llamamos cosas que son anormales como son, si fueran normales. Ejemplo, se enferman nuestros hijos, no, es que a todo mundo le dio gripa. Se enferma la esposa de uno, no, es que a todo mundo le dio gripa. Se enferma uno, no, es que a todos nos dio gripa. Realmente hay planes hechos fuera de la naturaleza que tratan y traer la destrucción de uno, traer enfermedad, tender un lazo para poder una peste destructora. Esta es la época en donde mayor cantidad de gripas, pestes y cosas raras están saliendo. ¿Sí? Y cuando ustedes ven Mateo 24, Lucas 21 y Marcos 13, que es acerca de los últimos tiempos, ustedes se encuentran que habrán que terremotos en diversos sitios, habrán hambres y habrán que pestes por toda la tierra. La palabra pestes es que Satanás ha destapado toda una serie. La enfermedad viene porque nosotros los hombres hemos transgredido las leyes de Dios. Muchas de las peores enfermedades virulentas que han nacido han sido producto de maquinación de hombres trabajando en la genética y modificando, pero esas ideas fueron sopladas ¿a dónde? Al oído de ellos, y alguien siniestro se las estaba diciendo, y era Satanás. Pero el Señor es nuestra protección. Dice, uno tiene que aprender y a morar a la sombra y abrigo del Altísimo. Vámonos ahorita hacia Pedro 3.8. Pedro 3.8, voy a acelerarle porque ya vamos tarde. Dice, mas oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día son como 1000 años y 1000 años como un día. Este es el sentido del tiempo de Dios para nosotros. Mirándolo todo, segunda de Pedro 3.8, 3 del 1 al 8 dice, amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Hay que tener un entendimiento limpio, para que tengáis memorias de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán quienes, burladores, andando según sus propias concupiscencias, sus propios deseos, concupiscencias, sus deseos profundos, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Estos burladores conocen la palabra de Dios, porque saben que hay una promesa de que Él viene, y dicen, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que nuestros padres o los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. ¿Se acuerdan ahorita que le estaba hablando del reloj de arena? ¿Sí? Y que nosotros éramos como si fuera un granito de arena, pero hay un granito de arena que está pendiente de los granos de arena y él empieza a ver que primero no se movía nada, no se movía, y después cuando va llegando al final todo empieza a moverse como muy rápido, como si el tiempo se acelerara, pero siguen siendo los mismos granitos de arena que pasan por ese orificio, solo que la percepción cambió. Ese granito de arena que somos nosotros pendientes de los últimos tiempos, viendo que el tiempo se acelera, esas cosas, hay otro granito de arena que son estos burladores, que desde el principio estaban mirando, no se movió, entraron en glotonería, entraron en embriaguez, se pusieron a divertirse, mirando hacia donde no deben, que ellos nunca se han dado cuenta que las cosas están cambiando, y son burladores. Y al burlarse ellos le dicen dónde está la promesa de su advenimiento, porque desde el día en que nuestros padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos mismos son los hombres que en la época de Noé
veían a Noé construir el arca. Esta arca se pudo demorar entre 100 y 120 años. Algunos autores dicen 100, otros autores dicen 120. Pero esa imagen es como si un niño le dijera angustiado a su papá, papá, va a venir una destrucción y el mundo se va a acabar y va a haber un diluvio. Ese señor está construyendo un arca, miremos qué es lo que pasa. Y su padre le contesta, mijito, tranquilo. Ese señor hacía las mismas bobadas cuando yo tenía su edad y su abuelo me decía lo mismo. Y mire, no ha pasado nada. Pero un día cayó agua. Un día la puerta del arca se cerró. Y 7 días después de que la arca se cierra, la cierra Dios. El arca no fue cerrada por mano de hombre, el arca es cerrada por la mano de Dios. Y 7 días después se desata el diluvio. Pero estos dicen que todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Dice, a mí me encanta esta parte, dice, estos ignoran voluntariamente, o sea, nadie los obliga. Voluntariamente, ¿qué hacen? Ignorar, no me interesa. Que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios, ¿quiénes? Los cielos y también la tierra, que proviene ¿de dónde? Del agua, y por el agua subsiste. Este es uno de los misterios más grandes. El agua sostiene la tierra, fue creada y por ella subsiste. Traten de tener árboles sin agua y verá que no funciona. Se les mueren, así como los que me murieron a mí. Murieron 3 arbolitos por no echarles agua. Terrible. Dice, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado por agua, o sumergido en agua, o ahogado por agua. Pero los cielos y las tierras que existen ahora, o sea, significa que los cielos y la tierra son diferentes. En ese momento, acuerden que la tierra cambió. En el jardín del Edén decían que había una bruma que se mantenía y era como clima cálido, y después del diluvio de Noé empieza a haber toda una serie de ¿cómo se llaman? Estaciones. Y dice en Job que la tierra se tambalea como si fuera borracho, y eso lo descubrimos que se llama una cosa que se llama nutación, que es la tierra no gira perfectamente sobre su eje, sino gira con 15 y 22 grados, lo que significa que produce las estaciones. Pero en el jardín del Edén toda la descripción de